El cristal se hizo añicos bajo mi pie, igual que mi corazón horas atrás. El sonido, agudo y penetrante, resonó en el silencio de mi lujoso apartamento de Dallas. Las lágrimas, calientes y saladas, se mezclaban con el champán que aún manaba del vaso roto. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Beicho, tengo 30 años y soy ingeniera de software en una empresa de tecnología de punta. Al menos, lo era hasta hace unas horas. O, mejor dicho, hasta que me di cuenta de la magnitud de la traición. Mi padre, Thomas, siempre fue un hombre de pocas palabras, de apretones de mano firmes y miradas frías. Crecí en su sombra, en la opulencia de su imperio constructor, pero siempre a la periferia de su afecto. Su desprecio por mi género era un elefante en la sala, un secreto a voces que él nunca admitió, pero que resonaba en cada una de sus acciones. Una mujer no puede manejar este negocio, decía, su voz un trueno apagado pero implacable. Quería un heredero, un hijo que llevara su nombre y su legado, un hijo que, en su mente retorcida, era superior a cualquier hija. Yo, su única hija, era una decepción, una mancha en su orgulloso escudo familiar. No recuerdo haber recibido un abrazo de él. Ni un simple te quiero. Sus elogios eran raros, escasos como diamantes, siempre matizados con una dosis de desaprobación. Si lograba algo, lo atribuía a la suerte o a la ayuda de algún hombre. Mis calificaciones brillantes, mi beca en MIT, mis primeros trabajos exitosos, todo se diluía en su mirada fría y distante. Me esforzaba por complacerlo, por demostrar que valía la pena. Me convertí en la mejor de mi clase, trabajé horas extra en cada empresa, incluso renuncié a mi vida social para alcanzar su aprobación. Pero era un pozo sin fondo, un océano inmenso e implacable que me tragaba todo. El golpe final llegó esta tarde. Mi jefe, un viejo amigo de mi padre, me llamó a su oficina y me despidió. Las razones, vagas y ambiguas, tenían el aroma a una conspiración cuidadosamente orquestada. Cambios en la empresa. Reestructuración. No es personal. Susurró, mientras sus ojos evitaban los míos. Sabía la verdad. Mi padre había intervenido, había utilizado su influencia para destruir mi carrera, para hacerme sentir la misma humillación que él me había infligido durante años. El dolor era insoportable. No era solo la pérdida de mi trabajo, sino la confirmación de todo lo que siempre había sospechado. Mi valor para él se medía en función de mi género, no de mi capacidad. Me sentí pequeña, impotente, traicionada. Pero entre los escombros de mi vida destrozada, nació algo nuevo. Una llama de ira justa, fría y determinante, reemplazó el dolor punzante. Recuerdo haber pensado en su cara, su expresión orgullosa, su mirada de satisfacción cuando creía haberme destruido. Ese pensamiento me dio fuerza. No me quedaría sentada a llorar. No le daría la satisfacción de verme derrumbarme. Ese mismo día, empecé a planear mi venganza. No sería una venganza llena de odio, sino una de orgullo y autodeterminación. Usaría mi experiencia, mi conocimiento, mi talento, todo lo que él había menospreciado, para construir mi propio imperio. Renuncié a la autocompasión y la tristeza. Conseguí un préstamo, trabajé día y noche, me rodeé de un equipo talentoso y dedicado. Me enfoqué en mi pasión, en la tecnología, en la innovación. Trabajé con pasión y con más determinación de la que había tenido nunca. 2 años más tarde, Novatech, mi propia empresa de software, era una realidad. Y no solo una realidad, sino un éxito rotundo. El día que superamos a la compañía de mi padre en ventas, fue el día más satisfactorio de mi vida. Lo vi en la gala de premiación, su rostro una máscara de incredulidad, de frustración contenida. No sentí triunfo, sino una profunda paz interior. Había ganado, no porque quería herirle,
sino porque quería probarle a mí misma, y al mundo, que el talento no tiene género. Su desaprobación y su desprecio se convirtieron en el combustible de mi éxito. La lección fue dura, pero invaluable. Aprendí el verdadero significado del respeto propio y la fuerza interior. Aprendí que la aprobación de los demás, especialmente de aquellos que no nos valoran, es irrelevante. Mi éxito no fue una venganza, sino una redención, una declaración de independencia, un triunfo sobre el prejuicio y la injusticia. La verdadera victoria fue mi propio crecimiento personal, mi autodescubrimiento, mi fuerza para superar el dolor y convertirlo en la fuerza impulsora de mi vida. Ahora, miro hacia el futuro con esperanza, con la certeza de que mi valor no depende de la aprobación de nadie más que de mí misma. El karma, como dicen, siempre alcanza. El éxito de Novatech no se produjo de la noche a la mañana. Fueron años de arduo trabajo, de noches sin dormir frente a la pantalla del ordenador, de sacrificios personales y de una lucha constante contra la duda. Había momentos en que la carga era demasiado pesada, en que el peso de las expectativas y la sombra de la desaprobación paterna me aplastaban. Recuerdo una noche en particular, hace unos 3 años, después de un día especialmente agotador, sentí que iba a colapsar. El café frío se había enfriado en mi taza, la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana de mi oficina, y el código seguía rebelándose, negándose a cooperar. Las líneas de código, normalmente mi amiga y mi pasión, se convertían en un laberinto sin salida, un reflejo de la confusión y el agotamiento que me invadían. Me levanté, dando un golpe a la silla, y caminé hacia la ventana. La ciudad de Dallas, con sus rascacielos imponentes y sus luces parpadeantes, me miraba desde abajo. 1.000.000 de historias latían en esa inmensidad, 1.000.000 de sueños, 1.000.000 de luchas. Y en medio de todo ese caos, yo estaba allí, luchando por mi lugar, por mi sueño, por mi redención. Sentí una punzada de soledad, una sensación de aislamiento que me envolvió como una manta pesada. ¿Había valido la pena todo este sacrificio? ¿Habría sido más fácil rendirme, aceptar la derrota y dejar que el pasado me definiera? La tentación fue real, abrumadora. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Mirando la ciudad que se despertaba, las luces que brillaban como miles de estrellas terrestres, vi un reflejo de mi propia perseverancia, de mi propia fuerza. Me había enfrentado a mi padre, al sistema, a la sociedad, y había sobrevivido. Había construido algo a partir de la nada, había creado algo hermoso y significativo a partir del dolor y la desilusión. Y esa sensación, esa profunda sensación de orgullo y autoeficacia, fue más potente que cualquier duda, más fuerte que cualquier fatiga. Volví a mi escritorio con una nueva determinación. El código seguía siendo un desafío, pero ya no era un enemigo, sino un rompecabezas fascinante que estaba decidida a resolver. Esa noche, con los ojos inyectados en sangre, pero con el corazón lleno de esperanza, terminé el programa. Esa noche no solo terminé un programa, terminé con la parte más oscura de mi pasado. Esa noche me di cuenta que mi fuerza no provenía de mi padre, sino de mí misma. Con el tiempo, Novatech siguió creciendo. A medida que nuestra empresa crecía, también lo hacía mi confianza en mí misma. Ya no era la niña insegura que buscaba la aprobación paterna. Me convertí en una mujer segura, independiente, una líder respetada en la industria de la tecnología. Mis decisiones eran estratégicas, mis movimientos precisos, mi visión clara. La empresa que había construido no era solo un negocio, sino un testimonio de mi resistencia, de mi capacidad y de mi determinación. El éxito no se medía en números, sino en la satisfacción personal de haber logrado algo extraordinario, algo que nadie creía que sería posible. Empecé a dar conferencias, a compartir mi historia, a inspirar a otras mujeres a perseguir sus sueños, a romper las barreras del género y de las expectativas sociales. Mi historia resonaba en corazones de mujeres de todo el mundo, mujeres que se habían sentido menospreciadas, ignoradas,
y que encontraban en mi ejemplo un rayo de esperanza. Y al compartir mi historia, sanaba viejas heridas, perdonaba el pasado y reconciliaba mi historia con el presente. La relación con mi madre siempre fue diferente a la que tuve con mi padre. Ella siempre me había apoyado, aunque su voz era silenciada por el poder de mi padre. Su amor fue un faro en la tormenta, una fuerza que me mantuvo a flote cuando todo parecía perdido. Ahora, después de todos estos años, después de haber logrado el éxito profesional, nuestra relación era mucho más estrecha. Con orgullo, le mostré mi crecimiento, mi independencia. En sus ojos, veía no solo orgullo maternal, sino también una satisfacción por la justicia poética. Ella había sufrido en silencio, pero nunca dejó de creer en mí. Con el tiempo, la herida con mi padre se cicatrizó, aunque nunca desapareció por completo. Había momentos en los que la sombra del pasado volvía, pero era una sombra más débil, una presencia tenue en comparación con el brillo del presente. No buscaba su perdón, ni su aprobación. Mi éxito era mi propio perdón, mi propia sanación. Lo había superado, no solo a él, sino a todas las expectativas limitantes que me había impuesto a mí misma. Mi vida ya no era sobre él, sino sobre mí y mi futuro. Mi nueva realidad era un espacio en el que tenía lugar mi éxito personal. No era un triunfo sobre él, sino un triunfo sobre las limitaciones que me impuso la sociedad y su mentalidad anticuada. Un día, recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Su voz, por primera vez en mi memoria, temblaba levemente. No era la voz segura y autoritaria que recordaba, sino un susurro, casi una súplica. Me habló de problemas financieros, de deudas acumuladas, de la inminente quiebra de su empresa. La ironía no se me escapó. El hombre que me había menospreciado, el hombre que había intentado sabotear mi carrera, ahora estaba en una posición de vulnerabilidad, suplicando ayuda. Sentí un torbellino de emociones. Rabia, por supuesto, por todo el daño que me había causado. Tristeza, por la pérdida de la relación que nunca tuvimos. Y, sorprendentemente, una pizca de compasión. No por él, sino por el hombre que alguna vez había sido, el hombre que creía haber perdido irremediablemente. El hombre que creyó que el dinero y el poder podían comprarle el respeto y el amor que nunca pudo obtener. El hombre que había sacrificado la relación con su hija, por su ambición ciega. Durante días, reflexioné sobre la llamada. No fue una decisión fácil. Mi instinto inicial fue negarle cualquier ayuda, dejar que las consecuencias de sus actos lo alcanzaran. Pero luego recordé a mi madre, sus ojos llenos de una tristeza resignada, su silencio constante. Recordé su paciencia, su amor incondicional, aún ante la opresión de mi padre. Recordé también el peso de la culpa que me había perseguido durante años, la culpa de no haber podido tener la relación padre-hija que siempre había deseado. Finalmente, decidí responder. No por él, sino por mí, por la paz que necesitaba para cerrar ese capítulo de mi vida. Le ofrecí ayuda, pero en mis propios términos. No sería un rescate, sino una inversión. Una inversión en la posibilidad de una reconciliación, aunque fuera tardía e imperfecta. Le propuse una asociación, una colaboración que involucraría a mi empresa y la suya, una fusión que salvaría su negocio, pero bajo mi liderazgo, bajo mis reglas. La reunión fue tensa. Él, envejecido, con los hombros caídos y la mirada apagada, estaba muy lejos del hombre dominante y arrogante que había conocido en mi juventud. Sus palabras, entrecortadas y llenas de arrepentimiento, eran un eco del hombre que nunca conocí. Me habló de su orgullo herido, de sus errores, de la profunda pena por haber perdido a su hija. No fue una confesión explícita, una aceptación de sus fallas, pero fue lo más cercano a un arrepentimiento que nunca esperaba escuchar. Aceptó mis condiciones. No fue una rendición, sino un reconocimiento implícito de mi triunfo. No fue una derrota para él, sino una oportunidad para aprender,
aunque el tiempo era corto. El peso de su legado estaba en sus hombros, y él lo sabía. La oportunidad de reparación se le presentaba bajo mi tutela. La oportunidad de ser un mejor hombre, de cambiar su mentalidad y empezar a reparar el daño que él mismo había causado. Esta oportunidad, que se le había presentado en bandeja, estaba fuera de su alcance. El tiempo había hecho su trabajo y le tocaba enfrentar el resultado de sus acciones. Los meses siguientes fueron un periodo de reconstrucción, tanto para su empresa como para nuestra relación. Fue un proceso difícil, lleno de tensiones y malentendidos, pero también de pequeños momentos de conexión, de acercamiento gradual. Vi en él un atisbo de la figura paterna que siempre había deseado, aunque tardíamente. Su orgullo machista comenzó a ceder ante la evidencia de mi capacidad y mi éxito. El reconocimiento de su hija era más grande que su ego. Fue un proceso lento, una curación gradual, pero se producía. Aprendimos a comunicarnos, a entendernos, a respetarnos. No fue un final de cuento de hadas, una reconciliación perfecta, pero fue un comienzo, una oportunidad para construir un vínculo donde antes solo había vacío. Y en ese comienzo, en esa posibilidad de redención, encontré mi propia paz. No fue un perdón fácil, pero fue un perdón necesario, tanto para él como para mí. La lección aprendida fue dura, pero me preparó para el futuro. El futuro en el que mi éxito y mi felicidad dependen únicamente de mí. El cambio en la dinámica de nuestra relación fue sutil, casi imperceptible al principio. Se manifestaba en pequeños gestos, una mirada de orgullo en lugar de desaprobación cuando hablaba de Novatech, una palabra de aliento en lugar de una crítica mordaz cuando enfrentaba un desafío, una simple sonrisa que revelaba un atisbo de afecto genuino. Recuerdo una cena familiar, la primera en años que no se sentía tensa y llena de silencios incómodos. Hablamos, realmente hablamos, sobre temas triviales y también sobre asuntos importantes, sobre sueños y miedos, sobre el pasado y el futuro. Fue una conversación llena de respeto mutuo, de comprensión tácita, una conversación que jamás creí posible. Mi madre, siempre la observadora silenciosa, sonreía con discreción, sus ojos brillando con una mezcla de felicidad y alivio. Había soportado años de silencios forzados, de tensiones latentes, de una dinámica familiar que la había mantenido a la deriva. Ahora, por fin, veía la paz que tanto había anhelado. Nuestra relación, fortalecida por el tiempo y la experiencia compartida, se convirtió en un refugio de apoyo y cariño mutuo. Su presencia me brindó la fuerza que necesitó para enfrentar los desafíos de la vida y para apreciar la tranquilidad de un hogar donde el amor y el respeto eran los pilares fundamentales. Por mi parte, empecé a apreciar la complejidad de mi padre. No era solo un hombre machista y arrogante, sino un individuo con sus propias vulnerabilidades, sus propios miedos y arrepentimientos. Su orgullo ciego había sido una máscara que ocultaba una profunda inseguridad, una necesidad desesperada de validación que nunca había logrado satisfacer. Comprendí que su desprecio hacia mí no era un reflejo de mi valía, sino de sus propias limitaciones emocionales. En sus acciones, en sus errores, había un eco de su propia infancia, de las experiencias y traumas que lo habían moldeado. La colaboración entre Novatech y la empresa de mi padre, ahora reestructurada y revitalizada, se convirtió en un éxito rotundo. Su experiencia en la construcción, combinada con mi visión innovadora en la tecnología, creó una sinergia que impulsó el crecimiento de ambas empresas. Nuestro trabajo conjunto no era solo una transacción comercial, sino un símbolo de nuestra reconciliación, una prueba de que era posible construir algo positivo a partir de las cenizas del pasado. Este éxito conjunto, fruto de una cooperación insólita, le dio una nueva perspectiva de la vida. Con la responsabilidad de guiar a su empresa en nueva dirección, su mentalidad comenzó a cambiar. En los años siguientes, mi padre se convirtió en un aliado inesperado, un mentor silencioso, una fuente de sabiduría práctica. Su experiencia en los negocios, su capacidad de negociación, sus contactos en la industria,
fueron valiosos recursos que me ayudaron a alcanzar nuevas metas. La relación que se forjó entre nosotros, después de años de distanciamiento y dolor, se convirtió en un ejemplo imprevisto de redención, de crecimiento mutuo, de la posibilidad de sanar las heridas del pasado. No era la relación padre-hija idealizada que había soñado en mi infancia, pero era una relación auténtica, respetable, y que me ofrecía un nuevo comienzo. Fue un reflejo del cambio de paradigma que había implementado dentro de mi empresa y en mi propia vida. La inclusión y el respeto por la diversidad enriquecían la cultura empresarial. Empecé a entender que el perdón no implicaba olvidar el pasado, sino aceptarlo, comprenderlo, y aprender de él. El proceso de sanación era algo personal, un viaje largo y complejo, y no dependía del perdón de mi padre, sino de mi propia capacidad para perdonar. Esta nueva perspectiva fue trascendental en mi crecimiento personal y profesional. El éxito de Novatech se había convertido en una metáfora de la victoria sobre los prejuicios, sobre la autodestrucción, sobre la programación negativa que él mismo le había impartido a su hija. Era un triunfo de la determinación, de la perseverancia, pero, sobre todo, del amor propio y la creencia en uno mismo. La aceptación del pasado como una parte integral de mi historia, pero no como su definición, se convirtió en la clave para mi paz interior. Había perdonado a mi padre, no porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme del peso de la amargura y el resentimiento. Este perdón fue el último paso en mi viaje de autodescubrimiento, el cierre de un capítulo difícil, pero necesario, de mi vida. Era la confirmación de que había superado el dolor, de que el éxito no solo era un triunfo material, sino un triunfo emocional. El pasado fue un maestro riguroso. Me enseñó más de lo que un tutor convencional podría haberme enseñado. Había alcanzado la paz y la felicidad, no solo profesionalmente, sino también espiritualmente. Un día soleado de primavera, mientras caminaba por el parque Quad Warren, en Dallas, contemplando el skyline de la ciudad, recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Era una invitación formal a la gala anual de la Asociación de Ingenieros de Texas. No era una invitación cualquiera, era una invitación para recibir el Premio Ingeniera del Año, el reconocimiento más prestigioso de la industria. La noticia me sorprendió, y me llenó de una mezcla de orgullo y humildad. Era un reconocimiento no solo a mi trabajo, sino a mi trayectoria, a mi perseverancia, a mi lucha por superar las barreras de género y alcanzar mis metas. La gala fue un evento grandioso, lleno de luminarias de la industria y representantes del gobierno. Me sentía un poco fuera de lugar, rodeada de ejecutivos en impecables trajes y mujeres con vestidos de alta costura, pero también consciente de la importancia del momento. Mi vestido, elegante pero sencillo, reflejaba mi personalidad, sobria y segura. Mientras subía al escenario, con el micrófono en la mano, observé la audiencia. Entre las caras conocidas, vi a mi padre, sentado en la primera fila, con una expresión indescifrable. Era la primera vez que lo veía en un evento público después de nuestra reconciliación, y su presencia me transmitió una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Durante mi discurso de agradecimiento, no me limité a hablar de mis logros profesionales. Me permití compartir un fragmento de mi historia personal, de las dificultades que había superado, de la importancia del respeto propio y la perseverancia. Hablé de mi padre, de su desaprobación inicial, de su cambio gradual, de la importancia del perdón y la reconciliación. Mi voz se quebró al mencionar a mi madre, su apoyo incondicional, su amor inquebrantable. Fue un discurso desde el corazón, una declaración de gratitud no solo por el premio, sino por todo lo que la vida me había enseñado. La respuesta de la audiencia fue abrumadora. Los aplausos fueron largos y entusiastas, una muestra de apoyo y admiración que me conmovió profundamente. Las lágrimas, que tanto había reprimido durante años, brotaron libremente, un torrente de emociones que liberaba tensiones acumuladas, traumas y heridas pasadas. Fue un momento de catarsis, de liberación, de reconocimiento personal. El premio era un símbolo tangible de mi triunfo, de mi éxito, pero,
sobre todo, del largo y tortuoso camino que había recorrido para llegar hasta allí. Después de la gala, mi padre se acercó a mí, una sonrisa genuina en su rostro, una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. Fue la primera vez que lo vi verdaderamente orgulloso de mí, sin reservas, sin condicionamientos. No hubo palabras superfluas, solo un abrazo cálido y prolongado, un abrazo lleno de afecto y comprensión. Fue un gesto silencioso, pero que hablaba más que 1000 palabras. Fue un reconocimiento de su hija, de su talento, de su perseverancia. Este momento marcó el fin de un ciclo, el punto final de una lucha que había definido gran parte de mi vida. En los años que siguieron, Novatech siguió creciendo, consolidándose como una de las empresas líderes en el sector tecnológico. Mi empresa, un reflejo de mi perseverancia y mi determinación, se convirtió en un símbolo de la innovación y el progreso. Pero más allá del éxito material, la verdadera victoria fue la sanación de las heridas del pasado, la reconstrucción de una relación dañada, la construcción de un futuro basado en el respeto, el amor y la comprensión. El respeto propio me dio fuerza, la perseverancia me llevó a la cima, y el perdón me trajo la paz interior que siempre había anhelado. Mi historia, un testimonio del poder de la resiliencia humana, se convirtió en una fuente de inspiración para muchas mujeres y hombres que luchaban por superar sus propias adversidades, de la misma manera que yo había luchado contra el prejuicio y el menosprecio. La lección más importante que aprendí fue que el éxito no solo se mide en términos económicos, sino también en términos de bienestar personal y de relaciones saludables. Había alcanzado el éxito financiero, pero más importante aún, había alcanzado la paz interior. La verdad era simple, el talento no tiene género, y la perseverancia rompe barreras. Mi triunfo no fue solo mío, sino un triunfo compartido. Un triunfo de la resiliencia, del amor propio, y de la aceptación de sí mismo, independiente del reconocimiento ajeno. El triunfo de haber comprendido que el verdadero éxito radica en la felicidad personal y en la construcción de relaciones auténticas. Y eso, para mí, era un éxito inconmensurable. Los años siguientes fueron un periodo de consolidación, tanto en mi vida profesional como personal. Novatech se expandió a nivel internacional, abriendo oficinas en Silicon Valley y Londres. Mi equipo, un grupo de personas talentosas y apasionadas, se convirtió en mi familia elegida, un grupo de apoyo que me impulsaba a alcanzar nuevas metas. La cultura de la empresa, que yo había inculcado desde sus inicios, se basaba en el respeto, la igualdad de oportunidades y la innovación. Las mujeres ocupaban puestos clave en la organización, y su éxito era un reflejo de mi propio compromiso con la diversidad y la inclusión. Mi liderazgo se basaba en la empatía, la colaboración y la confianza, un cambio radical comparado con la rigidez y el autoritarismo que había observado en la empresa de mi padre. Mi relación con mi padre continuó fortaleciéndose. Aunque la sombra del pasado nunca desapareció por completo, se había convertido en una parte integral de nuestra historia, un recordatorio de la capacidad humana de cambio y redención. Visitábamos juntos museos de arte, discutíamos sobre libros, compartíamos experiencias y recuerdos. Él, ya retirado de los negocios, encontraba satisfacción en la simple alegría de la vida, en los logros de su hija y en la compañía de su familia. Encontré en él un amigo, un confidente, un mentor que siempre estaba dispuesto a ofrecer su sabiduría y su apoyo. El vínculo que habíamos forjado se basaba en el respeto mutuo, en la comprensión y en el cariño que finalmente pudimos expresar. Mi madre, testigo silenciosa de nuestra transformación, se convirtió en la matriarca de una familia renovada. Su paciencia y su amor incondicional habían sido fundamentales en nuestra reconciliación. Su presencia constante, su sabiduría y su apoyo incondicional fueron un recordatorio de la importancia de la familia y de la capacidad del amor de sanar heridas profundas. Su alegría por nuestro acercamiento se convirtió en la pieza clave que finalmente unió nuestro núcleo familiar. La transformación de nuestra familia era el resultado de la reparación de la fractura que causó el pasado. Una de las cosas que más me enorgullece es la fundación benéfica que creé,
Mujeres en Tecnología. El objetivo era brindar apoyo y oportunidades a las mujeres jóvenes que aspiran a carreras en el ámbito de la tecnología. Ofrecíamos becas, mentoría, y un espacio seguro donde podían compartir sus experiencias y conectarse con mujeres exitosas en la industria. Era una forma de retribuir a la comunidad y de asegurarme de que otras mujeres tuvieran las oportunidades que yo, en mi juventud, no había tenido. Era una inversión en el futuro, una inversión en el empoderamiento femenino y en la creación de una industria tecnológica más justa e inclusiva. La fundación se convirtió en un pilar importante de mi vida, una extensión de mi compromiso con la igualdad de género. El éxito de la organización me llenaba de una satisfacción profunda, una satisfacción que iba más allá de los logros personales. Contribuir al progreso de otras mujeres, verlas triunfar y alcanzar sus metas, me hacía sentir parte de algo más grande, de un movimiento que estaba transformando la industria tecnológica y la sociedad en general. Con el tiempo, me di cuenta de que mi historia no era solo una historia de éxito personal, sino una historia de resiliencia, de crecimiento y de redención. Había transformado el dolor en fuerza motriz, el resentimiento en compasión, la adversidad en oportunidad. Mi camino había sido difícil, pero al final, la satisfacción personal y la paz interior valieron la pena el esfuerzo. Había logrado no solo el éxito financiero, sino también la paz interior, el restablecimiento de vínculos familiares, y un fuerte compromiso social. El pasado ya no me perseguía, sino que me acompañaba como una lección aprendida. Aprendí que el talento no tiene género, que el éxito no es una meta única, que la felicidad proviene del equilibrio entre lo personal y lo profesional, y que el perdón, aunque difícil, es fundamental para la sanación emocional. La perseverancia, la dedicación y el compromiso con mis ideales habían dado sus frutos. Este capítulo de mi vida se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que enfrentan dificultades y dudas. Mi historia se convirtió en un recordatorio de que el éxito es posible, siempre que uno se crea capaz de alcanzarlo. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré una solicitud inusual. Era una invitación para participar en un programa de televisión de gran audiencia. Un reality show que buscaba destacar historias inspiradoras de mujeres exitosas. Al principio, dudé. Nunca me había considerado una persona pública, y la idea de exponer mi vida personal ante millones de espectadores me causaba cierto temor. Pero luego pensé en el alcance que podría tener mi historia, en la posibilidad de inspirar a otras mujeres a perseguir sus sueños, a romper barreras y a creer en sí mismas. Decidí aceptar el reto. La experiencia de filmar el reality show fue intensa. Las cámaras me seguían a todas partes, documentando mi vida cotidiana, mi trabajo en Novatech, mi participación en la Fundación Mujeres en Tecnología, mis interacciones con mi familia. Al principio, me sentía incómoda, observada, juzgada. Pero con el tiempo, me acostumbré a la presencia de las cámaras, y me di cuenta de que era una oportunidad para conectar con la audiencia a un nivel más profundo. Las entrevistas fueron honestas y emotivas, un reflejo de mi propia vulnerabilidad y mi capacidad de compartir mis experiencias con autenticidad. La audiencia respondió con entusiasmo. Mi historia resonó en los corazones de millones de personas, mujeres y hombres de todas las edades y procedencias. Recibí una avalancha de mensajes de apoyo, de gratitud, de admiración. Muchas mujeres compartieron sus propias historias de lucha, de perseverancia y de superación de obstáculos. Fue una experiencia gratificante y conmovedora, una confirmación de que mi historia podía inspirar a otros a perseguir sus sueños y a creer en sí mismos. El programa me abrió puertas para promover mi trabajo y, por consiguiente, la misión de mi empresa y mi fundación. Tras la transmisión del programa, mi vida cambió de manera irreversible. Ya no era solo una ingeniera de éxito, sino una figura pública, una voz para las mujeres en la industria de la tecnología. Recibí invitaciones para conferencias, entrevistas y eventos de todo el mundo. Mi historia fue traducida a varios idiomas y publicada en innumerables medios de comunicación.
El impacto fue mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Las redes sociales fueron cruciales para la difusión de mi historia y el éxito del programa de televisión. Miles de mujeres encontraron en mi narrativa un faro de esperanza y un ejemplo a seguir. Entre las numerosas solicitudes de colaboración y apoyo, recibí una carta sorprendente. Era del CEO de una importante empresa tecnológica, un hombre que había admirado mi trayectoria y que deseaba colaborar conmigo en un nuevo proyecto. El proyecto, ambicioso y emocionante, implicaba el desarrollo de una nueva plataforma tecnológica para apoyar a las mujeres emprendedoras en países en vías de desarrollo. Era una oportunidad única para ampliar mi impacto global y para ayudar a mujeres de todo el mundo a alcanzar sus metas. El proyecto era una llamada al servicio, un desafío para utilizar mi éxito para ayudar a otros. Acepté sin dudar. El nuevo proyecto me permitió viajar a diferentes países, conocer a mujeres extraordinarias que, a pesar de la adversidad, luchaban por sus sueños. Sus historias, llenas de resiliencia y perseverancia, me recordaron la importancia de mi propio camino. La colaboración con el CEO de la empresa tecnológica fue fluida y exitosa. Su admiración por mi historia, por mi lucha y por mi enfoque innovador, se convirtió en la base de una sólida relación de trabajo y amistad. Este nuevo capítulo de mi vida se convirtió en una extensión de mi compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Años más tarde, sentada en mi oficina en Dallas, rodeada de fotos de mi familia y de mis colaboradoras, contemplo el largo camino recorrido. El éxito profesional, la reconstrucción de mi familia, el impacto global de mi trabajo, todo ello es la culminación de un viaje personal que comenzó con la lucha contra la discriminación y el menosprecio, y culminó con un reconocimiento a la perseverancia, la fuerza interior, y el compromiso con la justicia social. Mi historia es un testimonio de que el talento no tiene género, que la perseverancia rompe barreras y que el perdón es una clave fundamental para la sanación emocional. Es una historia de triunfo personal y una muestra de la poderosa influencia de la resiliencia humana. Mirando por la ventana de mi oficina, veo el atardecer pintando el cielo de Dallas con tonos anaranjados y rosados. El brillo del sol poniente refleja en los cristales de los rascacielos, creando un espectáculo de luces que me llena de una profunda sensación de paz. Han pasado muchos años desde aquella noche en que el cristal de mi copa de champán se hizo añicos bajo mis pies, reflejando el dolor y la frustración de una traición que casi me destruye. Ahora, miro hacia atrás y veo el camino recorrido con una mezcla de orgullo, gratitud y asombro. El éxito de Novatech ha superado todas mis expectativas. Hemos desarrollado tecnologías innovadoras que han revolucionado varios sectores, y nuestra empresa se ha convertido en un referente global en la industria tecnológica. Pero el verdadero triunfo no se mide en cifras de ventas ni en capitalizaciones bursátiles. El verdadero triunfo radica en el impacto que hemos tenido en la vida de miles de mujeres en todo el mundo, en la capacidad de empoderarlas para alcanzar su máximo potencial. La Fundación Mujeres en Tecnología ha superado todas las expectativas. Hemos otorgado becas a cientos de mujeres brillantes, proporcionándoles las herramientas y los recursos necesarios para destacar en un sector todavía dominado por los hombres. El programa de televisión fue un catalizador para el cambio, amplificando mi mensaje y llegando a millones de personas. Las mujeres que me contactaron compartiendo sus historias de lucha, perseverancia y triunfo han reforzado mi compromiso con la causa. Sus experiencias, tan diversas y tan profundas, han moldeado mi visión del futuro y me han impulsado a trabajar con más ahínco en la lucha por la igualdad de oportunidades. Su resiliencia, su fortaleza y su valentía han sido una inspiración inagotable. ¿Y mi familia? Mi relación con mi padre se ha transformado de manera profunda e inesperada. El hombre que alguna vez me menospreció por ser mujer se convirtió en mi aliado, mi confidente y mi amigo. Su arrepentimiento fue genuino, su apoyo incondicional, y su orgullo en mis logros, inmenso. La reconciliación no borró el pasado, pero lo transformó, convirtiéndolo en una fuente de fuerza y sabiduría. Mi madre, siempre la figura de apoyo y amor incondicional,
se convirtió en la matriarca de una familia unida y fortalecida por el amor y el respeto mutuo. Pero el momento más significativo, el culmen de este largo viaje, no fue un premio, ni un logro profesional, ni un reconocimiento público. El momento más significativo fue un día tranquilo, un día sin cámaras, sin entrevistas, sin eventos públicos. Fue un día en familia, en la casa de campo que habíamos comprado hace unos años. Estábamos todos allí, mi padre, mi madre, mi esposo y mis hijos. El aire estaba lleno de risas, de conversaciones animadas, de un amor silencioso, profundo y sincero. Mientras observaba a mi padre jugando con mis hijos, lo vi finalmente libre del peso de sus prejuicios y de su orgullo herido. En ese momento, supe que había llegado la verdadera paz. Fue en ese instante de simple felicidad familiar que entendí el verdadero significado del éxito. No se trataba solo de alcanzar mis metas profesionales, sino de construir una vida plena y significativa, rodeada del amor de mi familia y la compañía de aquellos que me aprecian y valoran por lo que soy, y no por lo que se espera que sea. El éxito no era solo mío, sino un logro colectivo, un triunfo compartido por todos aquellos que me habían apoyado en mi camino, que me habían enseñado valiosas lecciones de vida, y que habían contribuido a mi crecimiento personal y profesional. El éxito era el resultado de la perseverancia, la resiliencia, el amor y el perdón. Era la prueba palpable de que el talento no tiene género, y que la felicidad, más allá del reconocimiento,